En un tiempo se dijo que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Bretaña era un gran imperio, gobernando un cuarto de la tierra, incluyendo Canadá, la segunda nación más grande del mundo, India, la segunda nación más poblada del mundo, y el continente completo de Australia. Además controló puertos estratégicos y canales oceánicos del mundo, el Canal de Suez, Singapur, Hong Kong, Bab el-Mandeb y muchos más. Varios países del África y varias islas del Caribe también eran parte del enorme imperio británico. Y la resistencia británica frente a la adversidad era notoria, como fue visto en la Segunda Guerra Mundial. Pero el sol sí se ocultó en el imperio británico. ¿Le llegará el ocaso a la nación de Inglaterra? ¿Y qué pasará con su hermano americano? Los Estados Unidos están perdiendo credibilidad rápidamente y pasando a quedar solitarios en el mundo. ¿Le llegará el ocaso a los Estados Unidos también? ¿Qué causó que Gran Bretaña caiga tan rápidamente en la segunda parte del siglo XX? ¿Por qué es Estados Unidos visto como disfuncional por cada vez más naciones del mundo? ¿Qué debemos esperar en el futuro al deteriorarse cada vez más la esfera sajona? ¿Qué pasará con Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica cuando el ocaso llegue a los Estados Unidos? ¿Le llegará el ocaso a estas naciones también? Usted debe saberlo, porque el sol está cayendo mucho más rápido de lo que usted se imagina, y es muy posible que usted pueda llegar a verlo. Acompáñenos. Bienvenidos al Mundo de Mañana y al tercer programa respecto al Imperio Británico. Como vimos en el último programa, Estados Unidos es parte de esta figura. Hace 2 semanas en el Mundo de Mañana hablamos de la piedra del destino y cómo esta piedra rectangular sin ningún atractivo ha sido usada en la ceremonia de coronación de reyes y reinas de Irlanda, de Escocia y de Inglaterra desde hace más de 1000 años. Qué extraño es que estas familias reales le den tanto valor a una roca cuyo origen se remonta al patriarca bíblico Jacob. Puede leer de esta roca en el libro bíblico Génesis, capítulo 28, versículos 18 al 22. Por la mañana Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. Allí Jacob hizo este voto: si Dios me acompaña, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios. Sea o no exactamente la misma piedra, puede ser discutido. Pero lo que no puede ser discutido es que la práctica de ser coronado sobre la misma es muy antigua. Estas familias reales lo toman muy seriamente. Así que debemos preguntarnos, ¿cuál es exactamente la conexión, si la hay, entre el patriarca Jacob y Gran Bretaña? En el programa del Mundo de Mañana anterior leímos un gran número de profecías respecto a la casa de Jacob. Estas profecías comienzan con Abraham, son pasadas a su hijo Isaac, y luego a Jacob, cuyo nombre fue cambiado al de Israel, y luego a sus 12 hijos. Entre las promesas a Israel y sus descendientes están las siguientes. Sus descendientes serían como la arena del mar y las estrellas del cielo en número. Reyes saldrían de ellos. Ellos poseerían las puertas de sus enemigos. Además, los descendientes de José, hijos de Jacob, serían una gran nación singular y una compañía o mancomunidad de naciones, como leemos en Génesis capítulo 31, versículos 10 y 11. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Además vimos en el último programa que 2 de los 12 hijos de Israel recibieron bendiciones por encima de sus hermanos. Podemos leerlo en Primera de Crónicas 5. Y aunque Judá llegó a ser el más fuerte entre sus hermanos, y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de José. Los estudiantes bíblicos están familiarizados con el hecho de que Cristo vendría de Judá, o sea, de los judíos.
pero pocos se dan cuenta que José, su hermano, recibiría la bendición de primogenitura. Sorpresivamente, muchos estudiantes bíblicos tienen poco entendimiento de lo que significa la bendición de primogenitura. Como acabamos de ver, la primogenitura le corresponde a José, y José tuvo dos hijos, Manasés el primogénito, y su hermano menor Efraín. A través de estos dos hijos, la primogenitura se dividiría en una nación y en una compañía de naciones. Efraín pasaría a ser la compañía de naciones, y Manasés sería la gran nación singular. Antes de morir, Israel bendijo a estos dos nietos y dijo lo siguiente: también él, Manasés, vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Inténtelo si puede. Es imposible encontrar en la historia dos naciones hermanas que coincidan con esta descripción más que la mancomunidad británica como gran compañía de naciones y los Estados Unidos de América como la gran nación singular. Ni podemos ignorar las profecías de que estos dos hermanos poseerían las puertas de sus enemigos. ¿Quién controló los pasajes marítimos estratégicos como Hong Kong, el Estrecho de Malaca, el Canal de Suez, el Canal de Panamá, el Cabo de Buena Esperanza de Sudáfrica, Gibraltar, el Canal de la Mancha y Bab el-Mandeb, que significa el Estrecho de Mandeb? ¿Y quién puede discutir la posesión de abundantes recursos naturales, de tierras cultivables, fuentes de agua dulce y recursos minerales, y el poder militar sin paralelo de estos pueblos, como fue predicho por Jacob en esta increíblemente precisa descripción de sus descendientes de los últimos tiempos? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron, por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José. Pero no todas las noticias son buenas para los celtas anglosajones. Los estadounidenses y británicos cada vez se alejan más de Dios. Sus jueces y sus líderes no encuentran la forma de deshacerse de Dios con más rapidez. La Corte Suprema prohibió orar en las escuelas en 1964, pero esto fue solo el comienzo. Altos mandos han ordenado quitar los 10 mandamientos de las cortes, edificios públicos y escuelas. Es un horrendo espectáculo ver a la pornografía siendo defendida, pero las leyes morales proclamadas como perjudiciales. ¿Y cuál es el fruto? ¿Somos una sociedad moralmente ordenada y humanitaria? Para nada. Los mismos profetas que proclamaron bendiciones para Gran Bretaña y Estados Unidos también predijeron la caída de estas naciones si se alejaban de Dios. Veamos esta profecía de increíble precisión. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, si despreciareis mis estatutos, y vuestra alma menosprecia mis juicios, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror. ¿Alguien oyó hablar de terror o terrorismo recientemente? Los descendientes de Israel se han olvidado de la fuente de su fortaleza. Dije se han olvidado porque antes entendían, aunque algo errónea y superficialmente, que un poder superior era el responsable de las bendiciones y fortaleza que tenían. Hace un par de años estaba en Londres viendo un espectáculo en el Royal Albert Hall. Cuando el concierto llegó a su final, los maestros de ceremonia invitaron a todos a pararse y a cantar. La pieza elegida fue Tierra de Esperanza y Gloria. Ya que yo era un visitante del Canadá, estaba familiarizado con la música, pero no con la letra. Y lo que escuché me sorprendió. Dice así:
tierra de esperanza y gloria, madre de los libres. ¿Cómo podemos elogiarte los que de ti nacimos? Tus límites serán ampliados, más y más amplios todavía. Dios quien te hizo fuerte, te hará más fuerte todavía. Dios quien te hizo fuerte, te hará más fuerte todavía. Así es, hubo un tiempo cuando Gran Bretaña sabía de dónde venía su fortaleza. Lo mismo podía decirse de sus hermanos Estados Unidos, pero ya no. La arrogancia, el orgullo y la inmensa hostilidad contra Dios y sus leyes han causado que se olviden. En retorno, Dios ha profetizado esto para esta gente desagradecida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Estos pueblos disfrutan de lujos tales que comúnmente nunca se habían conocido. Considere los hogares, los automóviles, el suministro de alimentos. Hace mucho, aquel que bendijo a Israel le advirtió que no se olvidaran de él cuando alcanzaran prosperidad y fortaleza. Cuando comieres y te saciares, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios. Las naciones descendientes de José han hecho exactamente lo que Dios les dijo que no hicieran. Cuando ellos prosperaron, dijeron en su corazón: mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Dios además les recordó que no se olvidaran quién fue el que los hizo poderosos y ricos. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Los estadounidenses y británicos, incluyendo canadienses, australianos, los de Nueva Zelanda y otros, claramente se olvidaron de lo que Dios les dijo que no se olvidaran. Ellos han rechazado a Dios y han aborrecido sus mandamientos, y adoptaron los dioses de la nueva era, místicos y astrólogos. Qué increíble que la gente en este mundo moderno todavía crea que la posición de las estrellas afectan los eventos mundiales, o que a través de las religiones extrañas, que nunca prosperaron a sus propios pueblos, puedan de algún modo prosperarlos a ellos. Los adulterios, asesinatos y la codicia están a la orden del día. Las naciones que antiguamente eran exportadores de Biblias y moralidad, pasaron a ser exportadores de pornografía y de inmoralidad. Estados Unidos fue una vez la nación más prestamista. Hoy es por lejos la nación más endeudada de la historia humana. La Biblia es increíblemente precisa al describir los pecados. Los profetas Isaías y Ezequiel describen asombrosamente a estos hermanos al final de la era, y en varios modos las descripciones se han hecho realidad en las últimas décadas. Isaías evoca a los tiempos de Sodoma, encontrado en Génesis capítulo 19. Le aconsejo que lo busque y lo lea por su cuenta. Pero veamos lo que dice Isaías en el capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Ezequiel habla de las dos casas de Israel, o sea, los judíos, y las 10 tribus, incluyendo a Estados Unidos y los británicos, como siendo hermanas de Sodoma. Además explica la causa de sus problemas. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Orgullo tuvieron ella y sus hijas. ¿Quiénes celebran hoy el orgullo? Abundancia de pan y despreocupada tranquilidad, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Hoy vemos un mundo muy angustiado. La gente celta anglosajona, que conforman la mayoría de la mancomunidad británica y los Estados Unidos, están en problemas. Sus economías pueden verse bien, pero están edificadas sobre arena movediza. Su poder militar, aunque sea el más poderoso, está sobreexpandido. El ocaso ha llegado al poderoso imperio británico, y sabias voces ya están discutiendo el fin del dominio estadounidense. Como sabemos, el poder odia el vacío.
Cuando Estados Unidos colapse, lo cual sucederá a causa de sus pecados, ¿quién llenará el vacío? Los libros de Daniel y Apocalipsis revelan que al fin de la era, un bloque de poder se levantará en Europa. 10 líderes entregarán su poder a un individuo muy carismático, quien trabajará cercanamente con una figura religiosa obradora de milagros, y juntos provocarán caos. 2 veces en el siglo pasado, la nación de Alemania infligió una gran destrucción en Europa y presentó un gran desafío al Imperio Británico y a los estadounidenses. No suponga que no puede volver a acontecer, porque de acuerdo a la Biblia acontecerá. Y la gente quedará asombradísima cuando se levante este poder europeo. Veamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es, y será. La mayoría quedarán atónitos, y no se esperarán esta resurrección del Imperio Romano, y la caída de Estados Unidos y Gran Bretaña será repentina. Europa unida y militarizada será una fuerza que habrá que reconocer. Aunque parezca que lo que hay que hacer es permitir que Europa tome un rol más grande en protegerse militarmente, esta estrategia tendrá sus consecuencias. Incluso ahora el liderazgo estadounidense es cada vez más rechazado y despreciado por los europeos. Cuando ellos caigan, será repentinamente. Isaías describe la caída como una rajadura en la pared, capítulo 30, versículo 13. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Es fácil ver los pecados de las naciones en general, pero ¿qué hay de usted personalmente? ¿Qué hay de sus pecados? Si Dios va a castigar a Israel por sus pecados, ¿hará la vista gorda con otras naciones que cometen las mismas cosas? La profecía bíblica nos dice que no lo hará. Pero el registro bíblico nos da algo muy alentador para considerar. Amigo, la Biblia y la historia confirman que las tales llamadas 10 tribus perdidas de Israel, también conocidas como la Casa de Israel, no son otras que los descendientes británicos y los estadounidenses, junto con otras naciones del noroeste de Europa, como Bélgica, los Países Bajos, Suiza, partes de Francia y los países escandinavos. Han sido bendecidas por encima de otras naciones del mundo, pero han escupido en el rostro de Dios, lo han proclamado como muerto, promovieron la idea de que no somos más que el producto de la ciega casualidad, son desagradecidos y arrogantes, y desprecian sus mandamientos. El tiempo llegará cuando esta gente elegida, no solo los judíos, sino toda la casa de Israel, se encontrará en un momento muy difícil. La Biblia describe al tiempo en el cual estamos entrando así. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Pero hay buenas noticias. Dios efectuará el rescate de las naciones israelitas una vez que hayan aprendido lecciones muy dolorosas. Veamos la última parte del versículo. Pero de ella será librado. Este pasaje continúa diciendo, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Notemos que está hablando del tiempo de la resurrección, cuando David se ha levantado, y no está hablando de la simiente de David cumplida en Cristo, como muestran otros pasajes de este tema. Este será tiempo de paz y prosperidad para toda la humanidad en todo lugar. Los antiguos enemigos se unirán y ya no harán guerra unos contra otros. Uno de mis pasajes favoritos de la Escritura es una profecía para el futuro que se encuentra en Isaías capítulo 19. Dios nos dice que 3 naciones que han sido rivales en distintos momentos de la historia vivirán en paz y cooperación. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y Asiria, para bendición en medio de la tierra.
porque el Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Hay una famosa escultura en las Naciones Unidas de un hombre martillando una espada para transformarla en un instrumento de agricultura. ¿Cuántos entienden el significado? Las naciones, casi siempre desunidas, son obviamente incapaces de traerle paz a la humanidad. Pero la inspiración de esta estatua se encuentra en los libros bíblicos de Isaías y Miqueas. Primero describen el tiempo cuando el Mesías, Jesucristo, regrese para establecer su reino. Luego leemos en Miqueas capítulo 4, versículo 3. Y él, Jesucristo, el Mesías, juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Israel debía ser un ejemplo, pero falló terriblemente y cayó en las profundidades del pecado. Dios primero castigará a Israel, y luego también a los demás, porque todos lo rechazaron. Se pondrá tan feo que si Cristo no interviniera, ninguno sobreviviría. Puede leerlo en Mateo capítulo 24, versículos 21 al 22. Será en ese momento cuando intervendrá y nos salvará de nuestra insensatez. El hecho es que Dios nos ama, pero como Padre amoroso, a veces los hijos necesitan una dura corrección para enderezarlos. No se puede cambiar al mundo, pero usted puede cambiar. Dios ha puesto ante nosotros una opción, como dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Estados Unidos y Gran Bretaña dominaron al mundo casi por completo durante décadas. Simbólicamente el sol brillaba constantemente en ellos. Pero ahora, como vimos en este programa y en otros, la oscuridad está comenzando a cubrir estas naciones. ¿Cuánto falta para que le llegue el ocaso a Gran Bretaña y Estados Unidos? Espero que haya encontrado esta serie valiosa. Si quisiera una copia gratis en video de estos 3 programas, La Piedra del Destino, ¿Por qué Gran Bretaña se hizo grande? Y el ocaso para Gran Bretaña y Estados Unidos, asegúrese de contactarnos o visitar el sitio web para obtener su copia gratis de Auge y Caída de Gran Bretaña y Estados Unidos. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora.